Pascual de la sección 22 de Oaxaca haga la apertura formal de este seminario y enseguida pues ya explicamos la dinámica de trabajo y bueno, pues esperamos que ya cuando llegue el doctor Hugo Aboites iniciemos con su conferencia. Entonces, maestro Pascual. Bueno, compañeros maestros, muy buenos días. Primera, bienvenido y bienvenidas cada uno de ustedes de diferentes espacios que ocupa la geografía nacional de esta República Mexicana. Hoy la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación están nuevamente reunidos precisamente para asumir un compromiso que es establecida por las bases de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, en donde seguimos impulsando y seguimos caminando con la parte que más importante, que es el sistema de educación alternativa a nivel nacional. Para esto, compañeros, no olvidemos que la gran importancia del maestro no es estar de estas mesas, sino traer consigo mismo la socialización de todas las experiencias que hemos aprendido y que hemos convivido con nuestros estudiantes pequeños desde el nivel de educación inicial hasta nivel superior. Hoy la Coordinadora Nacional, en el marco precisamente de las movilizaciones que se están llevando a cabo en cada uno de los contingentes del Estado, en cada uno de las cunas precisamente donde surge este movimiento de izquierda a nivel nacional, un movimiento que trae historia por más de 35 años que ha estado conformado. El día de hoy estamos iniciando con un seminario educativo y pedagógico, educación alternativa como propuesta contrahegemónica ante las reformas educativas del Estado. Me voy a permitir, compañeros, hacer la apertura formal de estos trabajos a nombre precisamente de cada uno de nosotros, a nombre de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, cuando son las 10 de la mañana con 23 minutos y que todos esos trabajos aterricen precisamente de regreso, porque estoy seguro que al regreso de este gran seminario cada uno de los presentes estaremos regresando con otra idea nueva, con otra idea de seguir revolucionando precisamente la educación. Recordemos que este 2015 es el año de la educación alternativa de la CENTE en México, y para eso tenemos una gran tarea y un gran camino que recorrer, precisamente agarrado de las manos con nuestros aliados naturales, que son los padres de familias y las fuerzas vivas precisamente que están con nosotros dentro de esta lucha en defensa de la educación pública, laica y gratuita, como lo reza el artículo 3 constitucional de 1917. Muchas gracias, compañeros. Les invitamos al maestro Hugo que nos acompañe. Miren, en su carpeta tienen la agenda. No vamos a tenemos pues la definición, la caracterización de este seminario, la justificación, el propósito, los días que vamos a estar trabajando, y al reverso tienen la agenda, que pues vamos bien en tiempos. Vamos a iniciar con la conferencia magistral del doctor Hugo Aboites Aguilar. Le vamos a pedir al maestro Ausencio, que nos va a ayudar a moderar esta parte, que pase para acá, a los compañeros de las secciones que permanezcan, que acompañemos a Hugo, y bueno, pues vamos prácticamente a iniciar los trabajos de este seminario. Decirles que están compañeros de Oaxaca, si levantan la mano los compañeros de Oaxaca, Duro, Oaxaca, que están compañeros de Veracruz, presente también, que están compañeros de Chihuahua, tierra de Hugo, ¿verdad? Paisanos, que están compañeros de Sonora, acá están también Chiapas, de Chiapas también están compañeras de Chiapas,
de la sección 9, también estamos por aquí, compañeras, compañeros de la sección 9. Deseamos que también está un compañero aquí del sub-10 de las prepas del gobierno del DF. Bienvenido, compañero. Gracias. De la sección 10 también ya están acá compañeros del DF. Espero no. De Michoacán, de la sección 18, presentes también. Pues adelante, maestro. Cuidado. Sí, ya. Perdón, Valle de México también. Compañeros, compañeras, bienvenidos a este gran evento de suma relevancia para la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Primeramente, voy a presentar al doctor Hugo Aboites Aguilar. Estudió la licenciatura en Filosofía en Italia y México y tiene la maestría y el doctorado en Educación por la Universidad de Harvard, donde posteriormente fue también académico invitado. Desde 1980 fue profesor e investigador titular del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Anterior a eso, laboró en la Universidad Autónoma de Chihuahua y en la Universidad Iberoamericana, actualmente rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha escrito artículos sobre educación publicados en México, Argentina, Chile, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Nigeria y Brasil, sobre el uso de la medición estandarizada para los jóvenes en la educación media superior y superior, mercantilización de la educación, autonomía y educación, contribución de los pueblos originarios a la educación. Es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y hasta 2010 fue coordinador del Grupo de Trabajo Universidad y Sociedad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es autor de varios libros, entre ellos Vientos del Norte, Tratado de Libre Comercio y Privatización de la Educación Superior en México, 1999, segunda edición. El Dilema, la Universidad Mexicana, el comienzo del siglo 2001 y la medida de una nación, los primeros años de la evaluación en México, historia de poder y resistencia, 2011. Ha sido organizador y ponente en eventos académicos como el Foro sobre Ciencia y Educación Superior de la UNESCO en la Universidad Rio Grande do Sul en Brasil, el Foro sobre los 90 años de autonomía y movimientos sociales en la educación superior, México 2008, Foro sobre Desigualdad y Educación Superior en Río de Janeiro, 2010, y en el Foro de Reforma Universitaria en Nigeria 2005. Ha organizado por el Consejo de Investigación en Ciencias Sociales de África. Participó en la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública, que reúne a sindicatos de trabajadores de la educación de nivel básico y superior de Canadá, Estados Unidos y México. Y fue secretario general del Sindicato de Profesores, Investigadores y Administrativos de la Universidad Autónoma de México. Ha servido también como apoyo a movimientos estudiantiles por el derecho a la educación y el acceso a la educación pública. Con ustedes, el profesor Dr. Hugo Aboites. Bueno, pues muchas gracias. Perdón por lo largo de la... Faltó decir dónde nací, a qué horas. Y bueno, eso lo que indica es que uno está viejo, no indica que uno haya trabajado mucho, nomás que tiene uno más
más millas o kilómetros que otros, ¿no? Pero bueno, quisiéramos hablar hoy sobre la cuestión de la educación alternativa. Y para eso me parece muy importante, en primer lugar, recordar que las alternativas en la educación no nacen como generación espontánea, así de repente, sin ningún antecedente. Son producto de contextos de lucha y de movilizaciones sociales importantes en el campo de lo social y en el campo de lo educativo. Si estas condiciones no se dan, es muy difícil que se generen propuestas alternativas de educación, porque entonces estamos hablando de un contexto muy conservador que intenta mantener las cosas tal como son, sin mayor cambio. Así lo vemos, por ejemplo, en el movimiento de autonomía de 1918 en Argentina, donde es precisamente en un momento donde en la Unión Soviética se están dando, bueno, en lo que era Rusia se están dando cambios importantísimos, en donde en México hay una revolución social muy poderosa y donde a lo largo y ancho de América Latina se generan movilizaciones también reivindicando derechos laborales y derechos sociales, que surge entonces esta idea de que la educación superior debe ser autónoma, que no debe depender del Estado, no debe depender de la aristocracia, no debe depender del clero. Lo mismo vemos en el caso, por ejemplo, de Chiapas. Hay una movilización social e incluso un movimiento guerrillero que da lugar a una movilización nacional que a su vez hace surgir las condiciones en Chiapas que plantean la generación de un movimiento educativo, el sistema educativo autónomo de las comunidades de buen gobierno de las Cañadas de Chiapas. En el 2008, en México, para acercarnos un poco más al momento presente, es también una movilización la que arranca a propósito de la resistencia contra la Alianza por la Calidad de la Educación, que da lugar a que se hagan visibles muchas propuestas alternativas de educación que existen desde Tabasco, Yucatán, Quintana Roo hasta estados del norte. Esta movilización magisterial rompe con una tradición de décadas en donde la exigencia era simplemente más salario y democracia, y se plantea también propuestas alternativas de educación. Este es un cambio muy importante que ocurre al interior del movimiento magisterial, que crea una etapa totalmente nueva. Estamos todavía en ese principio de un nuevo periodo que comenzó, siempre es difícil poner una fecha precisa, pero podemos decir que en torno al 2008 se ha venido fortaleciendo. Al mismo tiempo se ha venido fortaleciendo la movilización. La movilización en el 2011 en contra de la evaluación universal es muy distinta a la del 2008 en términos de amplitud. Ya en el 2011 eran decenas de secciones de del CENTE que se estaban movilizando. Y para el 2012 2013, evidentemente que el nivel de movilización es todavía más amplio. Entonces estamos en un periodo, a pesar de que hay momentos digámoslo así, de cierto estancamiento, estamos claramente en un periodo de movilización creciente, que con el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa se incrementa todavía más y vuelve a plantearse en términos nacionales. Entonces, estamos en un periodo de movilización, lo que significa claramente que sí podemos pensar en modelos alternativos de educación, porque las condiciones del país y las condiciones de algunas regiones, específicamente Oaxaca, Michoacán, Guerrero, para mencionar las más visibles, aunque en todos los demás estados, prácticamente en todos, existen inquietudes, grupos de profesores que discuten las propuestas alternativas que podrían tener. En ese sentido hay que centrarnos un poco más en lo que significa el movimiento del 2013 y del 2014.
Claramente, en el 2014 y lo que estamos viendo en 2015, estamos frente a un Estado y o gobierno a la defensiva. No existen ya iniciativas como las que se generaron en el 2012 del Pacto por México, que tenían un vigor, un dinamismo que resultó estar totalmente hueco, pero había un cierto dinamismo, una esperanza, una ilusión que se creó a partir de esta convergencia de partidos políticos, con la novedad de que se incluía también al Partido de la Revolución Democrática. Pero hoy, 2 años después, ya no existen estas propuestas, ya no hay dinamismo, ya no está el Estado y el gobierno en una postura de iniciativas, está más bien en una posición de defensa, está colocado a la defensiva precisamente por estos movimientos. La reforma educativa, que era uno de los frutos principales que tendría esta convergencia de partidos, claramente hoy está estancada. Si bien las condiciones son muy distintas en cada estado, en general el clima es de que, y la percepción social es que la reforma, ahí donde avanza, lo hace apenas en milímetros. Aprobar, por ejemplo, la armonización de las leyes estatales respecto de la Ley General del Servicio Profesional Docente, y en otros lugares ni siquiera eso. El caso más claro es el de la Ciudad de México. En la capital política, económica del país, la Ley del Servicio Profesional Docente no ha sido integrada como parte de la legalidad de esta entidad federativa. Se intentó hace un año precisamente plantear que se incorporara en la ley o el decreto del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal una serie de provisiones que lo que hacían era trasladar a los profesores y administrativos, sobre todo los profesores de este sistema de educación media superior, a la Secretaría de Educación Pública, siendo así que pertenecen al gobierno del Distrito Federal, a través de la aprobación e integración en su ley originaria de una serie de cláusulas que en los hechos hacían que en el Distrito Federal estos profesores estuvieran bajo la tutela ya de la Ley del Servicio Profesional Docente. Claro que a nivel de educación básica eso está vigente, pero no porque la entidad federativa lo haya aprobado, sino porque los profesores del Distrito Federal dependen directamente de la Secretaría de Educación Pública. Entonces es significativo, me parece a mí, de la situación general el hecho de que en esta capital de la nación no haya avanzado la propuesta de integrar al núcleo de trabajadores que deberían de estar dentro de la ley del servicio profesional docente. No se haya podido, y no se pudo gracias precisamente a la resistencia de ellos mismos. Entonces, en ese escenario, me parece que es muy importante valorar la contribución, un poco reflexionar respecto a la contribución que hace el movimiento de Ayotzinapa a la movilización general del país. Y digo que es importante porque este es un movimiento social que ha tenido repercusiones mundiales. El movimiento magisterial del 2013 fue un movimiento muy importante, muy amplio nacionalmente, pero ciertamente no tuvo las repercusiones a nivel internacional que está teniendo, y a nivel nacional que está teniendo y sigue teniendo el movimiento surgido a partir de Ayotzinapa. ¿Por qué razón? ¿O por qué razones? Quisiera detenerme entonces en algunas de las lecciones que nos ha dado en la movilización del 2014 en torno a Ayotzinapa, porque me parece que pueden ayudarnos a ver hacia dónde podemos caminar como movimiento de maestros, y también hacia dónde y en qué contexto se pueden generar propuestas alternativas de educación. La primera gran lección es de carácter ético. El movimiento de Ayotzinapa ha podido colocarse en la vanguardia de la transformación social porque es completamente incuestionable desde el punto de vista ético.
un grupo de padres y madres pobres entre los pobres protestan a grito airado por la violenta desaparición de sus hijos y con eso siembran de raíz a uno que fuera de los estados más perdurables y poderosos del subcontinente latinoamericano. Un estado aparentemente inmune a los golpes de estado y construido sobre enormes masas populares, sabio para controlarlas y reprimirlas. Ayotzinapa está poniendo en crisis a ese estado precisamente porque su movimiento tiene un carácter de profunda incuestionabilidad. Y ese es un planteamiento importante para el magisterio, me parece a mí. ¿Cómo podemos hacer que nuestra movilización, nuestras propuestas, tengan este sentido ético profundo? Es una pregunta que nos debe llevar a reflexionar sobre nuestras propias movilizaciones. Pocos, tal vez nadie, tienen estatura moral como para cuestionarlos, me refiero a los normalistas de Ayotzinapa y a quienes los acompañan y se solidarizan con ellos. Ciertamente no los puede cuestionar un presidente denunciado por la conexión con contratistas beneficiados con dineros públicos y muy lejanos del sentir popular. La distancia ética entre los padres de familia, los normalistas y este presidente es enorme, infinita. Y en ese momento es donde se abre la puerta para que un movimiento popular que piensa también en términos éticos pueda avanzar de manera muy profunda. Tampoco pueden cuestionarlos las Fuerzas Armadas del Estado, que estuvieron en el lugar de los hechos y que, por decirlo menos, no hicieron algo para darles protección. Váyanse, ya se calmó todo, dijeron cuando todavía estaban libres muchos de ellos en aquella clínica en medio de la noche en Iguala. No, ciertamente pueden cuestionarlo los partidos políticos que siguen aún hoy, después de Ayotzinapa, buscando el puesto y privilegios, que continúan planteando las mismas innombrables alianzas, las vagas promesas. Menos lo harán los grandes empresarios que exigen que termine, entre comillas, la violencia de maestros y ciudadanos airados que queman autos y edificios, pero que permanecen silenciosos estos empresarios, sin cuestionar al Estado por las decenas de miles de muertos y desaparecidos para no perturbar sus negocios. Que Obama y el Papa, y lo más importante, el pueblo de México, no tengan más alternativa que reconocerlos, es un logro que muchos de los movimientos no alcanzan precisamente porque no ha sido posible transmitir un mensaje ético de esta potencia. Esto obliga a continuar la búsqueda de las raíces éticas de la figura del maestro, que son muy profundas y que existen, pero que tenemos que desenterrarlas y plantearlas claramente a la sociedad mexicana. En este momento de corrupción y decadencia generalizada, los maestros pueden ser esta perspectiva alternativa ética, por su trabajo, por su condición social, por su compromiso con la parte más débil e importante del país, que son los niños, los jóvenes y las comunidades apartadas y pobres. Una segunda lección que nos da Ayotzinapa es que es un movimiento que recorre y retoma la angustia de millones en el país. Hoy prácticamente no hay lugar en México donde no se escuche una historia de terror, de extorsión, secuestro, asesinato, desaparición. Y eso es lo que le da increíble fortaleza al movimiento de Ayotzinapa. Un movimiento por la educación tendría que analizar cuáles son las grandes crisis y angustias del pueblo mexicano respecto de la educación que reciben sus niños y él mismo. ¿Cuál es su esperanza en el maestro y cuál es la demanda que debe entonces plantearse? Una tercera lección es la de la historia. Este pueblo mexicano, que nació de la conquista, la colonia y de una pequeña independencia, sigue siendo, gracias a los poderosos y políticos, una nación de pobres, campesinos, indígenas, en el campo y las ciudades. Y cuando ellos, como en 94 los zapatistas, deciden levantarse en rebelión, la más grande e importante reacción es la de una solidaridad que, sin saberlo, es una solidaridad
consigo mismo, es decir, una solidaridad con nosotros mismos. Y por eso los zapatistas llegaron también a todo el mundo, y los de Ayotzinapa llegan ahora a todo el país y a muchas otras partes. Somos final e inevitablemente un pueblo de muchos pueblos originarios de lenguas antiguas, de comunidades solidarias y profundamente fincadas en la colectividad como única manera que a través de los siglos han encontrado los pobres para sobrevivir. Y por eso el apoyo, y por eso es que ocurre y se da este apoyo, porque hay que decirlo así, ellos son lo que somos. La cuarta lección es que se trata de una rebelión de los más sabios entre los pobres. Los normalistas asesinados, los desaparecidos y los, según ellos, incinerados, finalmente son como los maestros y académicos interesados en saber qué pasó con la historia que determina nuestro presente. ¿Cuál es nuestro futuro? Es decir, somos estudiosos, interesados en conocer qué es este país, no en hacer dinero, sino interesados en profundizar en lo que hoy es nuestro presente, cómo se crean las condiciones para educar, cómo se transforma la educación a personas y comunidades, cómo puede favorecer los diálogos con culturas, ideas y conceptos lejanos a los de la cotidianidad. Estas son las preocupaciones de los maestros, son preocupaciones profundamente éticas, nobles, constructoras de un país. No estamos pensando en lo que piensan los partidos, los empresarios, los que tienen el poder político. En quinto lugar, se trata con Ayotzinapa de una rebelión por los hijos, los jóvenes de este apesadumbrado país, y por eso le da a Ayotzinapa una vitalidad y dinamismo que surge de la entraña misma de la naturaleza humana evolutiva. La defensa de las crías, de los que se cuida desde niños y se les ve crecer. Todos somos padres. Esos, directa o indirectamente, somos tíos, primos, todo. Esos no pueden desaparecer, las crías, así nomás, convertidos en cenizas y en meros fantasmas, objetos de búsqueda, en lugar de ser objetos de amor y convivencia. Se trata de convertir a todos, eso buscan ellos, convertir a todos en seres indiferentes a la muerte y desaparición de los hijos. Quieren que seamos un pueblo sin rituales y sin una cultura que recuerde y guarde cariñosamente a los que se han ido. Se pide que todo esto quede atrás y que los mexicanos sean ahora fundamentalmente competitivos y emprendedores, enfocados solo a ser un país de más calidad que todos los demás, aunque seamos hoy éticamente uno de los peores del planeta. Un movimiento como el magisterial no puede mágicamente recuperar todas estas lecciones, pero puede comenzar a hacerlo, empezar a mirarse en el espejo de otros movimientos como este, aprender de ellos e integrar lo que es posible integrar. Eso significa tomar un rumbo hacia el que debe marchar para que su próxima masiva y nacional rebelión tenga una fuerza mucho más profunda que la que da solo la mera defensa de sus condiciones laborales. De hecho, cuando los maestros o las comunidades organizadas generan propuestas alternas, como más visible ocurre en los estados mencionados, están dando los primeros pasos para enraizar su movimiento en cuestiones mucho más nacionales, profundas, éticas, que solo sus propios derechos laborales. Esto no significa posponer los derechos laborales, sino asumirlos como lo que históricamente han sido, una eficaz plataforma para consolidar la identidad magisterial, para organizarse, para extenderse más allá de las fronteras del movimiento hacia las comunidades, las regiones, el mundo. Pero falta todavía mucho más camino que recorrer. Para eso es necesario imaginar un país en el que sus maestros masivamente salen a las calles y retoman sus escuelas para defender los valores y principios éticos más profundos de la naturaleza humana, como el valor y la ética del aprendizaje. Aprender es parte de la herencia evolutiva del ser humano. Pocas cosas son tan humanas como la intensa actividad de aprendizaje que hombres y mujeres
llevan a cabo desde el nacimiento mismo y que muchas veces la escuela rígida y tradicional simplemente obstaculiza o distorsiona. Cuando esto ya no ocurra, cuando los maestros logren masivamente ofrecer una vía abierta a la poderosa dinámica del conocimiento que tienen niños y jóvenes, habrá una nueva educación. Y la determinación y creatividad habrán hecho una alianza. Cuando esto comience a ocurrir, los movimientos sociales podrán fortalecer la posibilidad de que habrá caminos fundamentales en este país. Esa es una segunda parte. La tercera y última parte tiene que ver, pues, con lo que se podría decir es mi propia experiencia como participante intenso en una educación alternativa como es la de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Como ustedes saben, esta institución nace a contrapelo de la tradicional educación superior, incluso a contrapelo y en abierta oposición a la idea de educación superior como universidades tecnológicas, universidades politécnicas que tiene el Estado mexicano. ¿Cuáles podrían ser estas lecciones a partir? Pues yo tengo apenas 9 meses ahí como, según esto, rector, y luego aclaro por qué, según esto, rector. Entonces, lo que puedo percibir desde adentro de esta experiencia, que ciertamente es una experiencia que ya tiene 10 años por lo menos de vida, entonces no se debe, yo no hago más que subirme a un tren que ya está andando, pero es muy interesante, muy importante. Creo que las lecciones que nos da una experiencia concreta como la de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, doy un dato, tiene 15,000 estudiantes, 1,800 trabajadores administrativos y académicos. Todos los trabajadores académicos ganan exactamente lo mismo, no hay categorías, no hay carrera magisterial, no hay puntos, no hay becas y estímulos, todos ganan exactamente lo mismo independientemente del título, de la experiencia, de la edad que tengan. No así en el caso de los administrativos, pero en el caso de los profesores ese es el planteamiento. Es una universidad que tiene 5 planteles en el Distrito Federal, que tiene 2 centros culturales, actividades culturales en 7 delegaciones de la Ciudad de México y tiene además 7 programas de educación superior en otros tantos reclusorios de la Ciudad de México. Es decir, dentro de cada reclusorio se imparte la carrera de Derecho, Creación Literaria, para que los reclusos puedan defenderse y puedan también salir con una carrera universitaria al término de su condena. Es muy emocionante, a mí me pareció, entrar a una cárcel y de repente entre las crujías y las celdas encontrar un anuncio: Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Entrar ahí, hay una biblioteca, hay un aula, hay pizarrones, todo lo que hay en una escuela, computadoras, etcétera, y decir, para esto debe ser la educación superior. Esta es la manera más clara. Si podemos estar dentro de las cárceles, podemos estar dentro de las comunidades. Y eso es pero muy importante. En ese sentido, me parece a mí una experiencia, una propuesta educativa sumamente noble que puede dar muchas lecciones al país. Tiene algunas lecciones que yo quisiera enumerar aquí rápidamente, que pueden a lo mejor servirnos, no como punto de referencia exacto, sino como una manera de tener en cuenta lo que está ocurriendo en otras partes y en otras instancias educativas para alimentar nuestra propia reflexión, porque finalmente las propuestas alternativas no surgen de nadie más que de los propios maestros que están directamente ahí, de los estudiantes y de las comunidades. No surgen de expertos, de comités iluminados, sino de la discusión de los propios directamente interesados. Entonces, una primera lección es que me parece a mí que una propuesta alternativa tiene que declararse como propuesta alternativa. Es muy importante, son importantes las palabras, el discurso es muy importante. Es muy importante que se diga a través de un escrito que se trata de una propuesta alternativa para que se explique en qué es alternativa.
la UACM, por ejemplo, nosotros decimos que todo el mundo tiene derecho a la educación, y eso es muy fácil de decirlo, pero lo pasamos al terreno de los hechos cuando decimos: y usted, joven que acaba de terminar el bachillerato, no tiene que presentar ningún examen, usted tiene derecho inmediato, directo a las aulas universitarias. Hay un pequeño pero, que si el número de aquellos que quieren ingresar es mayor al número de lugares disponibles, tenemos que decirle a los que no caben: su derecho está garantizado y el año que entra usted tendrá preferencia sobre todos los demás para ingresar. Es una manera muy concreta de decir una palabra para poder entonces confrontarla con un hecho concreto. Decimos: y las condiciones socioeconómicas no deben ser un impedimento para la asistencia a una universidad, y entonces en los hechos decimos que esta es una universidad absolutamente gratuita. Incluso se beca a miles de estudiantes con una beca de 2,000 pesos que paga la propia institución a aquellos que tienen más dificultades para mantenerse en la educación superior, de manera equitativa. No hacemos estudios socioeconómicos, no hacemos tú ganaste, tú eres el más pobre, no, sino que de un universo de todos aquellos que cumplen ciertos requisitos, se escoge por un sorteo quienes tendrán derecho a eso. Segunda lección importante: la declaración de autonomía. Y la autonomía significa esta capacidad que afortunadamente, porque en la Constitución todavía sobreviven muchos aspectos que son valiosos de pasados que hemos tenido, pasados movimientos, como la descripción de la autonomía. Es el derecho a elegir a sus autoridades, el derecho a darse sus propios planes de estudios, a administrar su patrimonio, a definir quiénes pueden ingresar como profesores, a, en el fondo, organizarse como considere que le es más conveniente organizarse. Entonces hay que mostrar claramente que la autonomía existe, que cada uno de estos rubros que marca la Constitución y la sabiduría acumulada en los años, la Constitución no hizo más que recoger toda esa experiencia y traducirlo en algo muy concreto, como que es que la máxima conducción de la universidad no sea la burocracia, sino un consejo universitario paritario, es decir, donde el número de escaños de estudiantes y profesores es exactamente el mismo, de tal manera que en el consejo universitario solo hay un funcionario, el rector, y todos los demás son estudiantes de 18, 19, 20 años que toman las decisiones de qué hacer con los 1,000 millones de pesos que nos entrega el gobierno federal y el gobierno de la ciudad, la Asamblea de la Ciudad de México. Esas decisiones las toman los estudiantes, los profesores, no los funcionarios. En ese sentido, no ocurre lo que vemos en otras instituciones autónomas, donde 1/3 de los participantes en el consejo universitario son estudiantes, otro tercio son profesores y 1/3 son funcionarios, dependientes del rector. Por lo tanto, los estudiantes y profesores prácticamente nunca ganan una votación. ¿Por qué? Porque los funcionarios siempre votan en bloque y los estudiantes y profesores, porque tienen intereses diversos, votan de manera muy diferenciada. Y entonces es una ventaja que ha sido fundamental. En 30 años de permanencia en una institución autónoma en la que he laborado y cuyo nombre omito por cortesía y diplomacia institucional, solo en 2 ocasiones vi que una propuesta del rector fuera rechazada. En 30 años de consejo universitario. Eso significa claramente que incluso dentro de la autonomía puede existir el poder de un bloque burocrático muy importante. ¿Qué número es? Creo que el cuarto. ¿No? Tercero. Reglas del juego deben establecerse con toda claridad, pero solo en la medida de lo necesario para no ahogar la creatividad. Reglas del funcionamiento del juego, de los derechos, de las posibilidades de cada quien, de participación, etcétera,
pero solo en la medida en que esto sea necesario. Lo que puede matar la creatividad y el dinamismo de una institución es la sobreregulación. Cuarto, ¿no? Cuarto, propuesta, bueno, alguien que sepa contar también es necesario en la conducción de la universidad. Propuesta pedagógica. Tiene que haber también al interior del aula un cambio. De nada sirve que a nivel de la institución se tomen decisiones autónomas, participativas, democráticas, si luego en el aula el maestro es un pequeño dictador, un rey feudal que está ahí con el látigo y que trata a los estudiantes como súbditos. Tenemos que plantear una propuesta pedagógica, y esto ya lo está haciendo en muchas ocasiones el movimiento en distintas partes, entonces hay que recoger esas experiencias, en donde liberar a los jóvenes, a los niños, a través del conocimiento y la participación, sea lo fundamental del proceso educativo. No centrarnos tanto en que aprendan cuando se declaró la independencia, sino que aprendan a ser ellos independientes, aunque no puedan señalar la fecha en que ese proceso comenzó en sus propias vidas, que es lo que nos ocurre a todos nosotros. Los que estamos aquí tenemos como característica el que en un momento dado decidimos que no queríamos seguir como estábamos, con la educación que teníamos, con el burocratismo, la opresión de la cúpula sindical y de la burocracia estatal. Bueno, el siguiente, compromiso social. Tiene que tener esta propuesta educativa un desdoblamiento de mejoría concreta a partir del conocimiento en la comunidad, en la región, en el barrio, en la zona. Este ejemplo de los reclusorios, por ejemplo, es muy claro en el sentido de que es una universidad que no trata de encasillarse, convertirse en un feudo. Nosotros estamos bien, decidimos cosas, pero las murallas que nos separan de la sociedad son altas, enormes, una especie de club privado. No, tiene que ser una propuesta alternativa claramente en beneficio, a través del conocimiento, de las propias comunidades. ¿Cómo hacer para que las comunidades comiencen a ver que la escuela sirve para alimentar sus propios procesos de conocimiento? Porque en todas las comunidades hay procesos de conocimiento, pero la escuela puede contribuir a fortalecerlos para mejorar su condición política, su condición organizativa, su condición de conciencia, su condición personal, humana. Lo siguiente, eficiencia. Tiene que ser una propuesta alternativa que efectivamente haga que los niños y jóvenes avancen. No puede ser simplemente un caos en ese sentido, en el peor sentido de la palabra, en donde no se logran objetivos concretos. A nosotros, por ejemplo, nos interesa la formación integral, humanista, científica, crítica de los jóvenes. Que sepan sus ingenierías, que sepan sus profesiones, pero también que sean ciudadanos participativos, dinámicos. Eso genera evidentemente una institución que es sumamente movilizada, dinámica. Nunca hay un día aburrido en una institución como esa. La figura de un director que está viendo el paseo de las moscas, etcétera, no ocurre cuando existe una escuela donde hay una verdadera libertad y procesos autonómicos de conocimiento. Y finalmente, la cuestión de la legalidad. Sí ayuda, pero no es lo principal. Podemos en el papel declarar, en la ley declarar muchas cosas, pero si no está el movimiento, el dinamismo de una propuesta alternativa, la ley misma no puede obligar a que ese dinamismo, esa creatividad se genere espontáneamente. Pero la consolida. Y tiene que ser una ley que abra horizontes, que abra puertas y las mantenga abiertas. No una ley que restrinja, no una ley que al rato sea un estorbo,
sino una ley que permita esa capacidad de creatividad y de renovación constante. La autonomía significa que la institución tiene la capacidad de organizarse como le convenga, y esa debería de ser la ley, una ley que dé a las instancias, a las escuelas, a las comunidades la libertad para organizarse de la manera que sea más conducente a sus propios fines. A lo mejor no se puede pensar en términos de que cada escuela de nivel básico sea autónoma, pero sí conjuntos de escuelas, regiones que a partir de una cierta identidad pueden pensarse como autónomas, como parte de su proyecto alternativo. No necesariamente tiene que ser esta una característica, puede darse un proyecto alternativo sin una declaración formal de autonomía. Y lo más importante es que definir cuál va a ser la relación entonces con el Estado y con el gobierno. Durante muchas décadas hemos concentrado los movimientos en exigirle al Estado que haga cosas, y yo creo que eso debe seguir, porque si ese Estado tiene obligaciones de financiamiento, de respeto a los derechos humanos, etc. Pero también hay que pensar en qué vamos a hacer con o sin el Estado, porque finalmente la relación con el Estado que exige derechos crea y fortalece también al propio Estado. Está creando una relación de dependencia que debe entonces contrarrestarse con una muy clara independencia de lo que tiene que ser el proyecto educativo. En la vida humana en general las cosas nunca son blanco y negro. Siempre tenemos que combinar derechos, siempre tenemos que combinar demandas, siempre tenemos que combinar exigencias. Y la de la relación con el Estado es una de esas situaciones donde uno tiene que saber hasta dónde y qué, y otra en la que uno tiene que saber qué no y por qué no con el Estado. Es un camino a veces difícil, no se ve con toda claridad, pero hay que explorar. Los zapatistas optaron por una independencia total del Estado. Su sistema educativo no recibe un 5 del Estado. Pero claro, eso implica muchas limitaciones. Ahora, las limitaciones que da el depender financieramente del Estado también son muchas. Entonces, ese es el terreno en el que podemos movernos, en el que debemos aprender a movernos. Y precisamente la sabiduría de las luchas, de la experiencia de décadas de lucha que tiene el magisterio, pues es una de sus mejores garantías de que sí puede reflexionar a profundidad y resolver en cada caso concreto cuáles son los planteamientos específicos que debe tener en la relación no solo con el Estado, con la comunidad, con los profesores mismos, con los estudiantes, con los jóvenes padres de familia, con otras regiones y con otras partes también del mundo. Y sí podemos dar un mensaje de ética desde el magisterio. Sí podemos decir que estamos haciendo, como decía al principio, lo más noble que se puede hacer como trabajo en un país. Esto de asumirnos como parte de la dinámica de conocimiento de una nación, lo más importante para la vida humana, lo que nos distingue de los otros seres vivientes con menos avance en la evolución, es precisamente la capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestra realidad, crítica y profundamente. Pues les agradezco mucho la atención. Gracias.